Esta conferencia es sobre el poder oculto de los pensamientos, las palabras, toda la psicología clínica de ahora tiene que ver con los patrones de pensamientos, cómo manejamos nuestro pensamiento, nuestras palabras. Entonces es muy importante porque de los pensamientos depende las palabras, las acciones, el carácter, de ahí depende todo. Y si nosotros no elegimos nuestros propios pensamientos, entonces eh, puede hacer que de acuerdo a lo que sufrimos tengamos muchos patrones de pensamientos negativos. Bueno, sobre tenemos dos cosas, un pequeño anuncio, pues seguimos con las certificaciones, ya comenzamos en octubre, primero otra certificación y pues el precio todavía es muy bajo, es de $189 nomás, toda la certificación en línea, todo es grabado y es por medio de que tengan que tengan un correo electrónico y que tengan una computadora. No se puede hacer por teléfono porque hay muchas cosas que hay que ver. Entonces, se requiere de una computadora y se requiere de un correo electrónico, sobre todo Gmail, y el precio total es de $189 y ya comenzamos desde ahorita octubre. Y el otro evento que tenemos es un retiro que vamos a hacer en Las Vegas, un retiro espiritual de 3 días, viernes, sábado y domingo, 10, 11 y 12. Y va a haber muchas cosas, va a haber terapia individual de neurociencia, va a haber canalizaciones, meditaciones, van a hacer muchas cosas durante esos 3 días. Esas son las dos cosas que tenemos. Bueno, iniciamos. La gente va a seguir entrando. Hay un filósofo chino, Zen, que dice, ten mucho cuidado con tus pensamientos porque ellos se convertirán en tus palabras. Tus palabras, cuida tus palabras también porque ellas se convertirán en tus acciones. Cuida tus acciones porque ellas se convertirán en tus hábitos y cuida tus hábitos porque ellos se convertirán en tu carácter y tu carácter va a generar lo que es tu destino y tu realidad. Entonces, a ti no te gusta la realidad que tienes, entonces tienes que aprender a cuidar tus pensamientos o a elegir más bien los pensamientos que tú quieres. Entonces, la forma, si tenemos unos 50,000 pensamientos diarios, sería muy difícil llegar a modificarlos todos, ¿no? Pero ¿cuáles son los que tenemos que modificar? Los negativos, ¿no? Ahora, pero ¿de dónde vienen esos pensamientos? ¿Y qué son los pensamientos? Los pensamientos, la mayoría vienen del pasado. Y el pasado ya pasó. Lo que pasa es que el pasado nos sigue atormentando porque no hemos sanado nuestro pasado, no nos hemos reconciliado con nuestro pasado. Entonces, el pasado va a generar un montón tenemos también un montón de creencias, tenemos lo que llaman heridas del alma. Entonces, todo eso, el daño a nuestra personalidad va moldeando nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de las emociones que tenemos, nuestra percepción, cómo interpretamos la realidad. Entonces, es muy importante, una de las técnicas, bueno, dentro de lo que yo entiendo y uniéndome a a la física cuántica, es que los pensamientos son energía, ¿cierto? Las emociones son energía, los sentimientos son energía, todo es energía. Y esto ya lo comprobó la física cuántica, que somos seres energéticos. Entonces se trata de cómo manejamos esa energía. Pero si tú no aprendes a identificar lo que piensas, quiere decir que estás generando una realidad negativa, porque tienes patrones, tu interpretación, tu actitud ante la realidad negativa por lo que piensas. Como qué tú piensas de lo que sucedió, cómo estás interpretando esos pensamientos. Entonces, tus pensamientos generan el, el cómo te hablas, generan el diálogo, las palabras. ¿Estoy de acuerdo? O sea, piensas algo y comienzas a decir algo. ¿Qué dices? No, pues estoy mal porque sucedió esto, estoy preocupado. Entonces, ese diálogo es generado por lo que piensas y por lo que sientes. Entonces, por eso dice, cuida tus pensamientos porque tus pensamientos van a generar tus palabras. Ahora, eh, ¿por qué es oculto? Porque no lo logramos reconocer lo que pensamos. Entonces, tenemos que poner mucha atención, en inglés se llama awareness, mucha atención a lo que pensamos y a lo que decimos.
¿Cuál es el diálogo que tienes contigo? ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Por qué pusimos el título de que los pensamientos, los pensamientos son ocultos? Porque no los logramos reconocer. Entonces dejan de ser ocultos en el momento que los identificamos. Entonces hay que aprender a observar lo que pensamos. ¿Ok? Observa lo que piensas porque lo que piensas va a generar el diálogo, va a generar tus palabras. Y entonces, de acuerdo al diálogo, es lo que estás manifestando. Si tú dices me siento muy mal, estás poniendo tu atención en me siento mal y vas a obtener más de lo que sientes, porque eso es lo que estás generando. Estamos generando nuestra realidad de acuerdo a lo que pensamos y de acuerdo a lo que sentimos. ¿Qué son los sentimientos? También energía. ¿De dónde vienen las emociones? De los pensamientos también. Pensamos algo, sentimos algo. Emociones es la parte fisiológica, y los sentimientos es como el nombre emocional, el nombre que le ponemos a las emociones. Entonces, tendríamos, para generar otro tipo de palabras, tenemos que elegir los pensamientos. Entonces, identificar los que no nos sirven. Pensamientos, por ejemplo, de las emociones primarias vendría a ser la tristeza. No nos sirve para nada la tristeza. Eso no quiere decir que no la sintamos, que no pase algo y nos haga sentir triste. Pero no te quedes ahí con esa tristeza. Eh, el miedo es otra de las grandes, de las más de las emociones más fuertes. El miedo, los sentimientos más fuertes que genera lo que es la ansiedad. Y de la tristeza viene la depresión y la ira. Entonces, todas estas emociones, la ira, la frustración, el sentimiento de abandono y todo son negativas. Sentimiento de traición, rechazo, son negativas. Entonces, aprende a identificar esos pensamientos para que no, para romper el patrón de pensamientos negativos que tienes, identificándolo. Es como que tú te preguntas, bueno, ¿y de qué me sirve pensar lo que estoy pensando? ¿De qué me sirve tener ese diálogo interno negativo? Decirme es que yo no sirvo para nada, tiene razón mi mamá, mi abuelita me decías que no sirvo para nada. Entonces, ese sentimiento de sentirte negativo, estás perpetuando una autoimagen negativa y eso no te sirve para nada. Entonces, también dice que tus palabras generan tus acciones, porque estás pensando algo, estás diciéndote algo y luego, ¿cómo es tu comportamiento? Negativo también. No, esto me siento mal, de repente, por eso es que el no saber manejar los pensamientos y las emociones nos puede llevar a recaer. Yo veo que está ahí la clínica de renovación de vida. La gente, ¿por qué recae? Por las emociones y por los pensamientos, saludos, por lo que piensan, por lo que sienten, porque no saben manejar sus emociones. Entonces, las emociones que no sabemos manejar nos pueden llevar a una recaída, una ira, unos sentimientos de tristeza, dice uno, porque uno quiere buscar la felicidad, uno quiere sentir la felicidad y cuando no la siente, entonces una buena justificación para usar algo que me anestesie, que me saque de la realidad por no saber manejar mis emociones y manejar mis pensamientos. Entonces, el comportamiento también es derivado de lo que pensamos y de lo que hablamos. Y luego dice que de las acciones se derivan los hábitos. O sea, pensamos la mayoría del tiempo lo mismo. ¿Por qué pensamos lo mismo? Porque no aprendimos a pensar de una forma optimista. Entonces, esto es como una herramienta que hay que usar y entonces todos estos pensamientos también generan y tus hábitos generan un carácter y el carácter viene a ser tu destino, tu realidad. Entonces, si no te gusta tu destino, si no te gusta tu realidad, tienes que aprender a manejar esas emociones, a elegir otro tipo de pensamientos, a tener un diálogo interno que te permita motivarte. En psicología usamos mucho el diálogo interno. ¿Cómo te hablas a ti mismo? O sea, los adictos no se quieren ellos, por eso se están autodestruyendo con alguna sustancia, ni tampoco quieren a sus familiares, eso no es cierto. No, yo los quiero, bueno, ¿y por qué los haces sufrir? No tiene sentido, ¿no? Decir es que yo me quiero y me estoy metiendo droga, me estoy metiendo químicos. Entonces hay que sanar esa, esa autoestima, hay que aprender a ser positivos y optimistas, hay que comenzar a manifestar, a generar otro tipo de destino, otra realidad que depende de lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, todo es energía, es como que a ti te den cierta cantidad de energía, ¿cómo tú usas esa energía? Porque los pensamientos, si tú abres el cerebro, no se pueden ubicar. O sea, no son tangibles, son energía. Entonces, ¿cómo yo utilizo esa energía? Una persona positiva y optimista que tenga una actitud positiva y optimista todo el tiempo va a sembrar esas semillas, va
semillas positivas y le va a ir bien. ¿Por qué? Porque sabe cómo manejar sus pensamientos y sabe cómo generar otro tipo de emociones. O sea, porque los pensamientos generan las emociones. Entonces, es muy importante para que no sean ocultos esos pensamientos y para poder que quitarles poder al pensamiento negativo, tienes que observarlo, tienes que identificarlo. ¿Qué estás pensando? ¿Para qué te sirve lo que piensas? ¿Qué estás generando con esos pensamientos? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Porque lo que tú dices, si tú eres co-creador de tu propia existencia, tiene mucho significado lo que tú dices. Y tú dices, no, no, es que yo no sirvo para nada, pues vas a obtener más de eso. Yo te creo si tú dices que no sirves para nada. Eso es lo que estás creando, miseria. Entonces hay que tener mucho cuidado lo que hablamos, lo que decimos, porque cada vez que decimos algo estamos mandando como una señal al subconsciente, al universo. La vida va a responder de acuerdo a lo que a lo que tú mereces, a lo que tú piensas y a lo que tú quieres. Pero si no nos sentimos merecedores, si tenemos comportamiento negativo, si no hacemos las cosas bien, entonces no esperemos que nos vaya bien. Tú eres el resultado de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que hablas, de tus acciones, de tus hábitos. Ese es tu carácter. Y lo que llaman actitud, del 100% de las cosas que suceden, 10% nomás es lo que sucede, 90% es la actitud de cómo tú respondes ante lo que sucede. Ahora, si eres una persona positiva y optimista que siempre aprende a ver los obstáculos, la realidad de una forma positiva, va a tener una actitud más positiva, por lo tanto, va a tener resiliencia, que es la capacidad de adaptarte a las dificultades, y va a ser una persona mucho más feliz, que tiene una mejor calidad de vida porque no se está quejando todo el tiempo. Pero, por ejemplo, la gente que se queja todo el tiempo es que yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, a mí me hace falta esto, va, va a obtener más de lo que no tiene, porque ahí está poniendo su mente, su energía. ¿Te das cuenta cómo funciona? O sea, no tengo, va a obtener más de lo que no tienes. Entonces, tenemos que cambiar ese diálogo interno, tenemos que aprender a pensar de una forma positiva aún ante la adversidad. Pero siempre estamos fijándonos en lo que no tenemos, por lo tanto, al poner nuestra atención en lo que no tenemos, vamos a obtener más de lo que no tenemos. ¿Te das cuenta cómo funciona? Entonces, no le podemos echar la culpa a nadie. Tienes que darte cuenta que tú tienes que tú tienes poder, ejerce ese poder. No permitas que tu ego, tenemos básicamente dos tipos de conciencia, una conciencia humana del ego, del egoísmo, y una conciencia divina, que es la parte espiritual que tenemos. O sea, elige pensamientos de amor incondicional que estén en dirección al amor, al optimismo, a la motivación, a que todo va a estar bien. Y te vas a dar cuenta cómo vas a poder cambiar tus emociones. Yo le digo a la gente esto, es como un inventario que tú haces en el día, pero entonces para que tú aprendas a manejar tus emociones, tienes que aprender a manejar tus pensamientos. Entonces, cuando tú sientes algo, cuando tú estás pensando algo, dices, bueno, creo, si me siento mal, bueno, ¿qué es lo que estoy pensando? O de repente te sientes mal, identificas tus emociones. Entonces, anotas lo que sientes. Me siento mal, no sé ni por qué me siento mal, pero no me siento muy bien. Entonces, ahí mismo tú lo anotas, supongamos en la mañana, a las 9 de la mañana, y entonces pones la respuesta. Bueno, el hecho de que me sienta mal no quiere decir que voy a estar mal todo el día. Todo va a estar bien en mi mundo. Lo identificas y pones la solución ahí al lado. Esto es una técnica que se tiene que estar usando para aprender a ser positivos y optimistas. ¿Por qué tienes tantos patrones negativos? Por qué eres tan negativo y por qué tantos pensamientos negativos? Aprendiste, porque lo aprendiste. ¿Y de quién aprendiste? Tal vez de tus padres. Tienes una personalidad negativa y tienes una actitud negativa, por eso tienes los resultados que tienes. ¿Entiendes? O sea, por eso es oculto, porque si tú eligieras tus pensamientos y todos tus pensamientos fueran positivos, tendrías emociones positivas, sentimientos positivos, comportamientos positivos, te hablaras a ti de una forma positiva, o sea, te motivarías y tuvieras otro tipo de realidad, otro tipo de destino. ¿Entiendes? Entonces sí tenemos poder, nomás que tenemos que identificar el que piensa, porque ¿quién es el que piensa? ¿Quién piensa por ti? O sea, llegan los pensamientos sin pedir permiso. Bueno, está bien que lleguen. De repente
no sabemos cómo llegan, pero llegan, ¿ok? Y vienen de las creencias, todas las creencias que nos inculcaron. Pero llegan, ok, ya llegó ese pensamiento de tristeza, ya llegó ese pensamiento de frustración, de miedo, de depresión. Ahora, ¿qué vas a hacer con él? Tienes que observarlo, tienes que identificarlo, tienes que cancelarlo y ahí cuando lo cancelas, entonces ahí puedes elegir un pensamiento que esté acondicionado ¿qué? Al amor, un pensamiento de motivación. Ahí mismo cambias el diálogo interno y te dices, todo está bien en mi mundo, no pasa nada. Yo no soy lo que pienso. ¿Qué les parece eso? Yo no soy lo que pienso. ¿Tú eres lo que tú piensas? No, no necesariamente tienes que identificarte con lo que piensas. Entonces, si tú puedes darte cuenta que tú no eres lo que piensa y no te identificas con la mente, entonces puedes aprender a identificar a tu ego. Porque el ego, ¿qué es lo que piensa el ego? El ego siempre pide tres cosas. Siempre tiene un problema. Una persona con mucho ego, con un ego herido que haya sufrido mucho, siempre va a buscar un problema, ¿no? Entonces tú tienes que identificar el problema y buscar la solución. Tienes que la interpretación de la realidad tiene que ver en lo que piensas, cómo tu percepción, cómo tú interpretas lo que piensas. ¿Ves? Entonces, también el querer tener la razón, el querer imponer tu razón también es una mala actitud. ¿Por qué esa necesidad de tener la razón siempre? Tal vez no tengas la razón, dale la razón a la gente. Eso también tiene que ver con algo de tu ego, de tu egoísmo. Entonces, y el ego siempre quiere ganar. El ego siempre quiere pasar por encima de los demás. Todo eso, una persona egocéntrica siempre quiere tener la razón. A mí no me, yo ya no quiero tener la razón. Lo que yo he aprendido siempre lo aprendo bajo la humildad. Sé que no lo sé todo, estoy aprendiendo y me gusta estar aprendiendo de mucha gente. Por ahí hay un doctor que se llama Joe Dispenza y él habla mucho de que todo lo manifestamos de acuerdo a lo que pensamos. ¿De acuerdo? Si somos co-creadores de nuestra propia existencia, estamos manifestando las cosas de acuerdo a lo que pensamos porque ahí estamos poniendo la energía. O sea, donde tú pones tu energía, eso es lo que crece. Y si tú pones tu energía en la tristeza, en la ira, en la depresión, en lo negativo, vas a crear más de eso. Entonces, identifícalo y cambia, porque esos pensamientos van a generar tus palabras. Cambia tu forma de hablarte a ti mismo. Comienza a motivarte. Mira, si la gente aprendiera si la gente aprendiera a motivarse, no necesitarían ir a un psicólogo, porque ellos mismos van a decir, hey, ¿sabes qué? Yo identifico esto que estoy pensando de una forma negativa, lo observo, lo cancelo y todo va a estar bien. O sea, mi vida no tiene por qué terminar mal, perdón, mi día no tiene por qué terminar mal por una situación. Entonces, todo está en la interpretación en mi forma de pensar. Si soy una persona positivo y optimista, voy a tener pensamientos positivos, voy a tener emociones positivas, comportamientos positivos y voy a tener otro tipo de realidad. Entonces, pero si yo estoy pensando siempre, mira, el otro día, ayer creo que puse algo en el Facebook, porque la gente, una persona hablando de la nueva del nuevo orden mundial, ¿no? Puro cosas negativas, que una conspiración, que ahora se va a acabar el mundo, puro cosas que causan miedo, ¿ok? Y la gente ahí pegada, o sea, como 200,000 seguidores, o sea, con no permitas eso, te están acondicionando con el miedo. El miedo es una energía súper negativa, el miedo te va a generar más miedo. El miedo es el ego. Entonces, no lo permitas, no veas esas cosas, no inviertas tu energía escuchando ese tipo de cosas. O sea, que los reptilianos, que los Illuminati, que el nuevo orden mundial, que se va a acabar el mundo, que los políticos. No inviertas tu energía ahí y no permitas escuchar porque si no tienes un carácter definido, esas emociones se te van a pasar a ti. Y al ratito ya estás pensando y no vas a poder dormir, que los Illuminati, que van a mandar otro virus y todo. Entonces, la gente que salió rápido o que no le dio o que salió rapidísimo de la pandemia era la gente positiva y la gente que se murió fue la gente negativa porque están bajando tu sistema inmunológico con el miedo. Entonces una persona positiva sale rápido. A mí me dio el COVID, me duró un día. Eso fue lo que me duró. Se me di cuenta que era COVID porque cuando olía,
pues no, no, ya perdí el olfato y me echaba vapor en la nariz y no tenía olfato. Entonces ahí me di cuenta que tenía, pero no me hice el examen, me comí mi limón, las cositas así caseras, comencé a meditar, todo va a estar bien, a ser positivo. En ningún momento pensé ya me voy a morir. Dije, todo va a estar bien. Entonces, es como se llama sanación cuántica. Entonces tenemos que ver que nosotros, nuestra mente puede sanar el cuerpo. Entonces, el ser positivo y optimista, yo estaba convencido, es un acto de fe, estaba convencido de que todo iba a estar bien. Estaba convencido de que eso era temporal. Entonces, tiene que uno aprender a reconectarse con el yo superior. El yo inferior es el ego, o sea, y los pensamientos tienen dos tipos de energía. Hay pensamientos positivos para que sea simple y negativos. Uno de energía baja y otro de energía alta. ¿Ok? Entonces, ¿por qué son ocultos? ¿Por qué digo que son ocultos? Porque no los identificamos, por eso siguen siendo ocultos hasta que tú los identifiques. Cuando identificas pensamientos de tristeza, pensamientos de enojo, pensamientos de abandono, pensamientos de rechazo, pensamientos de miedo, al momento que los identificas les puedes quitar el poder porque son de energía baja. Van a generar emociones negativas, palabras negativas, comportamiento negativo y van a generar unos hábitos, unos patrones de pensamiento negativos. Entonces, cuando lo identificas, si sabes que es negativo, lo cancelas y lo reemplazas por un pensamiento positivo. Todo está bien, estoy bendecido. Dios sabe lo que hace, soy una persona de fe, todo va a estar bien. Y ahí puedes cambiar tus estados de ánimo, ¿ves? Ahora, hoy en día está muy de común la bipolaridad, cómo la gente cambia los estados de ánimos, todo el día está un ratito triste, al ratito está contento, al ratito viene otra vez las emociones. Entonces tenemos que aprender a ser positivos la mayoría del tiempo, positivos y optimistas, ¿para qué? Para sanar. Y también es importante aprender a perdonar tu pasado, ya reconcíliate con tu pasado, ya no puedes cambiarlo. Si sigues pensando, ay, me hicieron algo, es que me hicieron, es que me abusaron, es que me maltrataron, eso no te va a servir para nada, sino te va a servir para generar más pensamientos negativos. ¿Entiendes cómo funciona? Entonces no te sirve para nada. La mejor forma de sanar tu pasado es manda bendiciones a la gente que te hizo daño. Eso fue lo que te tocó vivir y ya. Vamos, sigamos adelante. No permitas que tu pasado acondicione tu futuro. Mi pasado ya a mí a mi pasado me sirve como un testimonio de quién yo era y de lo que me sucedió y esto, pero mi pasado no me tiene que afectar ya porque yo ya perdoné mi pasado, ya perdoné todo lo que yo hice, ya me perdoné, ya perdoné a la gente que me hizo daño, ya no influye. Entonces, de aquí para adelante es comenzar a mandar mensajes a mi subconsciente positivos, porque eso es lo que yo quiero generar, quiero manifestar, quieres manifestar amor, quieres manifestar abundancia, tiene todo lo que está después de yo soy, eso es lo que tú eres. Pero si tú dices yo soy una persona desdichada, yo soy una persona de mala suerte, yo soy una persona, eso es lo que estás generando. Eso es lo que le estás diciendo al universo. El universo conspira con tus deseos. Entonces, aunque te sientas mal, no digas que estoy mal. Aprende a hackear tu mente. Di, estoy bien, aunque te sientas mal, ¿ok? No digas, ay, me siento muy mal y no digas eso. Nunca utilices la palabra no puedo, no te sirve porque vas a generar, eso va a alimentar los patrones negativos. ¿Por qué no? ¿Cómo que no puedes? ¿Quién te dijo que no podías? Desecha esa palabra de tu vocabulario, el no puedo, porque eso va a generar más de eso, de lo mismo que tienes. ¿Sí? No, no puedo pasar este examen, no puedo hacer esto, entonces no vas a poder hacer nada entonces con ese tipo de pensamiento. Y tal vez sí puedas, pero no te arriesgas por esa. Entonces tienes que cuestionar esas creencias que te inculcaron, te están generando los pensamientos negativos. Entonces, puede uno aprender a cambiar esos patrones ocultos de pensamientos negativos, claro, identificando los negativos, cancelándolos y aprendiendo a ser positivo y optimista. Pero eso es como una herramienta, ¿ok? Si no la usas, no va a funcionar. Entonces tienes que usarlo a diario. A diario, tiene que estar, por eso yo les digo, para que ustedes se den cuenta el poder que ustedes pueden tener
de las decisiones de cómo usar esa energía, entonces necesitas hacer un examen, o sea, estar escribiendo siempre lo que sientes y lo que piensas. Elegir un día para, ok, a las 7 de la mañana me siento así, a las 8, ¿cómo te sientes? Para que te des cuenta tus estados de ánimo, cómo van cambiando de acuerdo a lo que tú piensas y a lo que sientes. A las 9 de la mañana, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás? No, estoy positivo, estoy optimista. Entonces, estás generando hábitos, un patrón de pensamientos positivos. Porque al fin y al cabo te tienes a ti, no tiene, de repente no puedes hacer una cita y en algún momento de depresión, si no te sabes salir de ahí, te puedes terminar suicidando. Así de poderosa es la mente. Un patrón, un pensamiento negativo te va a llevar a otro negativo y al ratito ya no tienes energía ni motivación y al ratito comienzas a pensar, mejor no quiero despertar, mejor me muero, ¿no? Sácame de aquí, ahí nos hacemos los mártires, no las víctimas. No, no, mejor no quiero ni amanecer, mejor me quiero morir. Y eso es lo que va a pasar, te vas a morir. Hay gente que elige morirse. Y si no se muere de un cáncer o de alguna enfermedad, de repente amanece muerto, porque eso es lo que estás pidiendo, lo pides con fe. Entonces venimos a esta tercera dimensión para aprender a desarrollar resiliencia. Mira, hay un libro que le recomiendo que escribió el doctor Víctor Franco, Un hombre en busca del sentido. Este hombre sufrió todos los abusos físicos y emocionales en los campos nazi. Entonces, él eligió pensar en sobrevivir porque él quería saber cuál era el significado de ese sufrimiento. Entonces, para él poder soportar todo ese dolor físico y emocional, tuvo que ser positivo. Y cuando logró sobrevivir, se dio cuenta que ese sufrimiento tenía un sentido, ¿no? Y entonces de ahí desarrolló lo que se llama la logoterapia. La logoterapia es buscar el sentido de la vida. O sea, todo lo que tú sufriste, ¿qué aprendiste de lo que sufriste? No te quedes en la víctima, ay, pobrecito de mí, porque las víctimas no se recuperan, ¿por qué? Porque siguen revictimizándose. Ay, pobrecito de mí, cómo sufro, entonces vas a seguir sufriendo porque ya tienes un patrón negativo. Entonces, no seas víctima, aprende a ser una persona sobreviviente. ¿Aprendiste de lo que sufriste o no aprendiste? ¿Qué te enseñó el sufrimiento? ¿No? Entonces, todos tenemos que sufrir de alguna forma. Hay unos que le va peor que a otros, pero todos tenemos que aprender a manejar esos estados emocionales. A mí me fue, yo ya viví mi propio infierno. Claro, pero yo aprendí a elegir lo que pienso. Yo ahora soy una persona positiva y optimista, aunque esté ante la adversidad. No crea que porque uno es positivo no le pasan cosas. De repente pasa algo, pero hay que aprender a salirse rápido de esa situación, siendo positivos y optimistas. Cambio inmediatamente el diálogo interno. Yo voy a poder con esto, voy a hacer lo que tenga que hacer para salir de esto que no me gusta y todo va a estar bien. Ahí estoy utilizando mi poder. Ahí estoy eligiendo el poder de cómo manejo esa energía, cómo manejo mis pensamientos, cómo manejo mis emociones. Estoy tomando una decisión de libre albedrío de crear, de ayudar al co-creador, de ser co-creador de mi existencia, de unirme a ese Dios, de confiar, de estar convencido de que yo voy a obtener lo que yo quiero. No dudes, no tengas miedo porque el miedo alimenta más el miedo. Entonces, eh, es inevitable el que de repente tengamos un poco de miedo, un poco de preocupación, un poco de tristeza, que tengamos enojo, es inevitable, pero de mí depende el cómo yo me salgo rápido de esa situación. Depende de cómo yo interpreto, cómo yo respondo, de mi actitud. Y si tienes una actitud positiva, te aseguro que vas a salir rápido. A mí la depresión no me demora 5 minutos porque yo la identifico rápido. Cuando no tengo energía, cuando me siento triste, inmediatamente cambio el diálogo interno, la observo, digo, ah, no, no me gusta lo que estoy pensando, no necesito alimentar esos sentimientos de tristeza. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, ¿ok? La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, ¿cuáles son los pensamientos que tú debes elegir? Los positivos. ¿Ves? Para que tengas una buena calidad de vida, para que tengas un destino diferente. Acuérdate, ten cuidado con lo que piensas, porque lo que piensas va a generar tu diálogo interno, tus palabras. Tus palabras van a generar tus acciones, tu comportamiento. Tu comportamiento va a generar tus hábitos. Tus hábitos van a generar tu carácter y tu carácter va a generar tu destino, que es tu realidad. Entonces, si no te gusta tu realidad,
tienes que cambiar la forma de pensar. Tienes que elegir pensamientos que estén en dirección a qué, al amor, a que estoy bendecido, todo está bien en mí, porque eso es lo que quieres generar, eso es lo que quieres que ocurra. Entonces, si quieres que eso ocurra, tienes que generarlo. No, no esperes que Dios haga todo por ti. No, pues ya le pedí a Dios y ya. No, no, no es suficiente porque tú tienes que hacer el trabajo también. O sea, si no vas a trabajar, no comes. O sea, ni modo que todo, dejárselo todo a Dios, no, porque tú eres parte de Dios. Entonces tú tienes el poder de elegir. Tenemos el libre albedrío de elegir lo que yo pienso. Yo elijo lo que yo pienso para elegir lo que yo siento. Y elijo los pensamientos que voy a entretener porque de esos pensamientos depende mi destino, depende de la calidad de vida que yo tengo. ¿Ok? Entonces, estoy modificando mis pensamientos una vez que los observo, los reemplazo. No me sirve pensar de una forma negativa porque voy a generar emociones negativas. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, en Lifecology con el método que yo desarrollé? Se dice en neurociencia que todo de la forma, lo que sucede en el consciente, en el ahora, es el resultado de la acumulación de todas las situaciones que tú pasaste, de todos los momentos difíciles que tú viviste, de todo el abuso al cual fuiste expuesto, ¿no? Entonces, tu ser se dividió en varias partes. Entonces, de ahí es lo que viene, se llaman las heridas del alma. ¿Por qué? Porque el alma es psiquis, es mente. Entonces estoy enfermo de la mente. ¿Por qué? Porque estoy enfermo de mi personalidad, porque tuve unos padres abusivos, porque me maltrataron, porque me pasaron muchas cosas. Entonces se acumula mucha energía negativa, que eso viene a ser las subpersonalidades, los estados del ego. Por eso estoy mal en el presente, por mi pasado. Entonces lo que yo hago es que reactivo esas memorias negativas del pasado y hago una reconciliación. Reconciliación es aceptar lo que no puedo cambiar, mandarle bendiciones a ese padre, aunque no haya sido buen padre, mandarle bendiciones a esa madre, perdonarlos, e entregar esa energía que todavía puede estar en tu mente subconsciente, esas emociones, ¿a quién? A Dios, como tú lo concibas, o al universo, ¿ok? No es regresarlas con odio a la persona, no, es entregarlas. Yo te perdono, tú ya no me debes nada. Todas esas emociones que tú me hiciste sentir con tu comportamiento no son mías, no me pertenecen, por lo tanto las saco de mi mente, de mi cuerpo y se las entrego a Dios. Y yo te perdono. Eso es lo que hacemos en Lifecology. Entonces, convencemos al subconsciente si es energía, si las emociones y los pensamientos son energía, tengo que aprender a sacar esa energía. Ya tengo mucha energía negativa con el pasado, ¿ok? Con las heridas, con todo lo que me sucedió. Ya acumulé mucho. ¿Cómo puedo sacarla de mi cuerpo? Reactivando memorias dolorosas, poniendo a la persona que te hizo daño, perdonándola, entregándole esa energía a tu creador y reconciliándote con esa persona a través del perdón. Mándale bendiciones a toda la gente que te hizo daño. Manda bendiciones y te vas a dar cuenta cómo sale toda esa energía negativa. Ya no acumula, ok, supongamos que ya te reconciliaste con el pasado. ¿Por qué yo me reconcilié con el pasado? Porque mi pasado no me duele. Todo fue un aprendizaje. Ya entendí que mi madre me dio lo único que tenía, que eran golpes y maltrato, pues eso era lo único que tenía, eso fue lo que aprendió. Ella la criaron así, pues me crió a mí así. Ya entendí, ya la perdoné, ya entendí, me costó trabajo entenderlo. Mi padre nunca me dio un abrazo, no me decía que me quería, pues eso era un alcohólico, eso fue lo que me tocó vivir, ni modo de estar diciendo todo el tiempo y me hubiera tocado un nuevo padre, no, ese me tocó para yo aprender de él, aprender a no ser como mi padre, ¿no? Aprender a cambiar mi vida. Entonces, de la forma como yo sané mi pasado fue a través del perdón. A través mira, la visualización es poderosísima. La visualización es permitir crear un nuevo futuro. Es cerrar los ojos, visualizar, aunque el papá ya se haya ido, aunque mamá ya se haya ido, a ese padre y hablar, decir, ¿sabes qué? Eso lo puedes hacer tú. ¿Sabes qué? Todo lo que hiciste, eso me dolió, pero ya no lo quiero, se lo entrego, todas esas emociones se las entrego a Dios. Y ahí estás, puedes visualizar los elementos, puedes visualizar el agua, puedes visualizar la misma respiración, te puede servir como un viento que tú inhalas y exhalas y estás sacando como esa energía, el viento te puede ayudar a eso, la respiración.
inhalas y exhalas, saca esa energía, no la acumules. Entonces pasa algo, no te quedes ahí, no internalices las emociones. No permitas que esos pensamientos generen emociones donde tú las vas a internalizar. No, no te quedes con esos pensamientos y esas emociones que no te sirven. No te quedes con ellas, porque si no te van a enfermar. Vas a tener hipertensión, diabetes, cánceres. El cáncer viene del resentimiento, entonces no generes cánceres. No generes migrañas. Al ratito, de tanto que piensas y tanto miedo y tanto pensamientos negativos, vas a terminar con un derrame cerebral, ¿ok? O vas a terminar, el que no aprende a manejar sus emociones, vuelve a beber y se vuelve a drogar, ¿ok? Porque el adicto que es, hablándole un poquito a los de la clínica Renovación, el adicto es un niño emocional. El adicto no sabe manejar, son hipersensibles, muy sensibles, todo les molesta, no les gusta su realidad. Entonces, como son niños emocionales, cualquier berrinche es bueno para seguir usando. Entonces, son niños emocionales, son infantiloides. Entonces, no saben manejar las emociones, por eso cualquier emoción lo regresa a su pasado. A lo único que sé hacer que es drogarme y tomar y ya, con eso soluciono. Esa no es una solución, eso es un comportamiento autodestructivo. Entonces hay que aprender a manejar las situaciones, a enfrentar a las situaciones con valentía y decir, bueno, pues ni modo, tengo que enfrentar esta situación, no tengo trabajo, bueno, a conseguir trabajo. Se terminó la relación, pues se terminó y vamos a seguir adelante. O sea, nadie dijo que la vida era justa o que la vida no íbamos a tener problemas. O sea, la vida tiene dificultades, la vida tiene, pero tenemos que enfrentarlos. No, pues, las emociones se sienten, es inevitable el sentirlas, pero las saco, las dejo que se vayan, no me quedo ahí con ellas. ¿Ok? Bueno, ya pueden comenzar a hacer preguntas. Comiencen, abran sus micrófonos acerca del poder de los pensamientos y el poder de la palabra y el poder de las emociones. Vamos redondeando el tema. Tú puedes elegir tus propios pensamientos. Tú tienes el poder de elegir lo que piensas. Tal vez no eliges el que lleguen los pensamientos, no lo puedes elegir, llegaron sin tu permiso, porque hay cosas que tal vez no has trabajado en tu pasado o hay una preocupación de algo, de un bill, de alguna cosa que no has podido solucionar. Llegan, está bien, llegaron, ya están ahí, ya está ese pensamiento de preocupación. Ahora, ¿qué vas a hacer con él? ¿Te vas a quedar ahí? Obsérvalo desde afuera. Observa lo que piensas, quítale la energía, cancélalo y elige un pensamiento. Ahí lo reemplazas por uno positivo. Todo está bien. No voy a permitir que este problema, que esta preocupación me dañe el día o me haga generar más cosas negativas. ¿Ok? Entonces pueden escribir su pregunta o pueden abrir su micrófono y hacerme la pregunta. Ok, buenas, señora Ceci. Buenas. Adelante. Hay tiempo para preguntas. Sí, adelante. Sony. Oh, yo, disculpa, ¿por qué hay con ciertas situaciones o personas que la mente siempre está como negativa y en otras áreas no? ¿Qué pasa ahí, por Pues favor? si tú eres una persona negativa es porque aprendiste a responder de una forma negativa ante la adversidad. No es que ante unas situaciones sí a otro y otras no. Claro, unas situaciones duelen más que otras, pero tiene mucho que ver con tus creencias. O sea, lo que tú crees. Si eres una persona que eres pesimista y no eres optimista, entonces vas a responder con una mala actitud. Ahora, ¿de dónde vienen esos patrones de pensamiento de todo lo que viviste? O sea, cada vez que pasó algo doloroso, se fue moldeando tu personalidad y fuiste desarrollando una creencia. Por ejemplo, cuando una persona, la mayoría de la gente que no se quiere, que tiene una autoestima malsana, va a permitir que los abusen. No van a tener una relación sana. ¿Por qué? Porque no se quieren. Entonces no pueden poner límites. ¿Ves? La gente que viene de la traición y del abandono, por lo general se aferran a otro ser humano, generan dependencias. Entonces, no es el por qué es una persona negativa. Si ya identificaste que lo eres, tienes que aprender a desarrollar un patrón de pensamientos positivos. ¿Cómo? No, deja de ser negativo porque vas a generar más mala suerte, más cosas negativas. No te sirve el ser negativo.
O sea, sana tu pasado, aprende a sanar tu pasado, perdonando tu pasado, perdonándote tú y preguntarte, ok, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? ¿Qué me enseña mi pasado? Ok, bueno, ¿será que el pensamiento positivo no se logra si es que no hay limpieza y perdón? Gente que conozco que tiene pensamientos positivos, sin embargo, no quiere sacar las emociones negativas. Así también funciona. No creo, yo creo que lo que pasa es que la gente se pone máscaras. La gente se pone una máscara de que no, yo tengo un complejo de superioridad. Parece que tuviera un complejo de superioridad porque tienen mucho ego, pero en el fondo están sufriendo. Lo más que no quieren lidiar con la verdad. Prefieren no recordar. Y el ego como que te defiende. El ego como que te hace sentir, no, ya pasó eso. Pero es muy posible que en el momento que pase algo parecido a lo que ya sucedió, si tú no te has reconciliado, te vuelva a doler y te duele más hasta que no lo sanes. Entonces, lo que yo aprendí a hacer es hacer un análisis de mi personalidad y sanar todo de una vez, todo lo que me sucedió. Hacer una lista, a ver, una lista de todo lo que me sucedió, a ver a quién tengo que perdonar, me tengo que perdonar a mí también por las malas decisiones que tomé y de esa forma me reconcilio con mi pasado, saco visualizo a la gente, aunque esté viva o muerta la persona. Por ejemplo, yo he tenido que hacer trabajo con gente que me ha robado, me ha hecho mal, entonces los visualizo hablándole al espíritu de ellos, sacando todas esas emociones, entregándoselas a Dios, mandándole bendiciones y así saco las emociones para que esa persona ya no me afecte. Entonces, yo sí creo que es una máscara que se ponen. Aparentan ser positivos, pero como tú no los conoces, ellos dicen que son positivos, eso es lo que dicen. No sabemos la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? Una cosa es decirlo y decir, no, es que yo no sufro, y otra cosa es cómo tú manejas las situaciones del día a día, cómo tú manejas una situación de un divorcio, cómo tú manejas una situación donde pierdes un trabajo, cómo manejas la muerte de un ser querido. Entonces, ahí es donde realmente se ve qué tan positivo eres, qué tan optimista o qué tipo de carácter tiene. Tenemos que tener un carácter fuerte para poder adaptarnos a la adversidad, para poder desarrollar resiliencia, que es la capacidad de adaptarte a las dificultades. Si no tienes un carácter fuerte, no vas a sobrevivir. Vas a terminar drogándote o vas a terminar sufriendo, vas a terminar conmiserándote, haciéndote pasar por víctima. Entonces, la gente débil, así que, ay, qué pobrecita, no sobrevive. Hay que desarrollar un carácter. Yo tuve que aprender a eso. Yo tuve que aprender a ser fuerte, yo tuve que aprender a ser positivo. Yo no era positivo, mi mamá no era positiva, mi papá tampoco, mis hermanos. O sea, yo aprendí yo mismo a decir, ¿sabes qué? Yo tengo que aprender a tener una actitud fuerte. Y entonces cuando se murió mi hermano, cuando tuve situaciones difíciles, pude solucionarlas, pude enfrentarme a los obstáculos sin tomar ni nada, enfrentarme y solucionarlas. ¿Por qué? Y no es que deje de sentir, sino que hay que tener carácter, hay que ser fuertes. Porque si entonces me voy a quitar la vida o me voy a tomar o me voy a convertir en una persona autodestructiva, no. Hay que desarrollar un carácter que me permita sobreponerme ante la adversidad, porque la adversidad es parte del aprendizaje. Es razón por la cual yo estoy en esta encarnación. Entonces, hay gente que elige no trabajar con su pasado. Si no trabajas con tu pasado, pues adelante, no lo trabajes, pero eso no quiere decir que vas a estar muy bien en el presente, porque tu pasado va a seguir generando emociones y pensamientos negativos. Va a seguir generándolos y no vas a tener, o sea, tu pasado te va a seguir afectando tu presente y tu futuro. ¿Ok? Para poder tener un buen presente, un buen consciente en el ahora y aprender a vivir más en el ahora, positivo y optimista, tienes que haber solucionado tu pasado, que tu pasado ya no te afecte, para poder desarrollar un patrón de pensamientos positivos. Yo soy muy positivo y optimista, pero porque yo ya solucioné mi pasado, a mí mi pasado no me afecta. Ahora, no soy perfecto, pero sí tengo bastante resiliencia para enfrentar cualquier dificultad y ya aprendí a manejar mi mente. A mí mi mente no dejo que me maneje. ¿Cómo me maneja? Con emociones, con pensamientos, con energía baja. Yo inmediatamente la observo, hey, tranquilo. Entonces aprendí a automotivarme. Eso se llama inteligencia emocional. Yo me motivo. Yo no estoy esperando que alguien me motive. Yo mismo me motive. Hey, levántate y haz lo que tengas que hacer. Ya deja de estar chillando. Deja de que pobrecito de mí no. Haz lo que tienes que hacer ya. Entonces yo mismo me saco y me levanto y hago lo que tengo que hacer para salirme rápido de esos estados emocionales negativos. A ver, ¿qué son los malos?
presentimientos. ¿Y qué pasa si no salgo del sentimiento ese? ¿Y qué me puede pasar? Bueno, el presentimiento, si tienes malos presentimientos, tienes miedo, eso es negativo. ¿Por qué no generas, por qué no cancelas? ¿Para qué te sirve tener un mal presentimiento? Un mal presentimiento es no tener fe. O sea, no tienes fe, tienes miedo, tengo un mal presentimiento, algo va a salir mal. Entonces, el decir tengo un mal presentimiento quiere decir que tienes miedo. No, tu fe no es sólida. Entonces estás generando más cosas negativas al decir, lo que ya estás diciendo ahí ya es totalmente negativo. ¿Y qué pasa si no salgo del sentimiento? Si no sabes salir del sentimiento, vas a generar más de lo que estás pensando. O sea, ese presentimiento negativo va a manifestar tu realidad. ¿Sí me entiende? O sea, tengo miedo de perder el trabajo, tengo miedo de quedarme sin trabajo, tengo mucho miedo, tengo un mal presentimiento, pum, te quedas sin trabajo. ¿Quién lo generó? Tú mismo, lo creaste. Los miedos se alimentan porque tú mismo los alimentan. En vez de tener el mal presentimiento, decir, todo está bien, que pase lo que tenga que pasar, me preocupo cuando tenga que preocuparme, no ahora. O sea, eso es parte de ser una persona negativa al tener malos presentimientos. Yo puedo tener un presentimiento, pero eso no quiere decir que voy a permitir que esa preocupación genere un resultado. No, no, todo está bien en mi mundo, no tengo por qué preocuparme, vive más en el presente. Y si vas a elegir pensamientos que sean positivos y optimistas, no negativos. Si alguien tiene una pregunta, ¿qué son ok. Eh, ¿Le hago caso a mis pensamientos o no? Hay veces que no puedo dejar de pensar en ellos y eso sería malo. Pues hazle caso a los pensamientos positivos, no a los negativos, porque si le haces caso a los pensamientos negativos, estás jodido, te van a seguir manejando tu mente. Yo no le hago caso a los pensamientos negativos para nada. Un pensamiento de que va a pasar algo, de que estoy mal, inmediatamente lo observo y lo cancelo, cancelado. Párale, porque es mi ego el que es la parte oscura que yo tengo que me está bombardeando. Inmediatamente lo identifico, lo corto y elijo pensamientos y un autodiálogo que me saque de ese estado emocional. ¿Entiende? Entonces no le puede hacer caso a los pensamientos negativos, esos cancélalo, no te sirven. Hazle caso a los positivos y genera los pensamientos que tú quieres manifestar, genera la realidad que tú quieres manifestar, así, desarrollando pensamientos que generen un estado emocional diferente. Entonces, sino para parar la mente de pensar en los pensamientos negativos, tiene que hacer lo que se llama el mindfulness, el silencio. O sea, no pienso, solamente respiro, sostén mi respiración y exhalas. Y comienza a hacer un mantra, amor, todo está bien, lo que sea, puedes decir, en repetición. La idea es no pensar para parar si tienes un patrón ya de pensamientos de preocupación y preocupación, la meditación es fabulosísima, o sea que tienes que identificar, tienes que comenzar a respirar. La respiración es maravillosa porque cuando respiras profundo, todos tus chakras, todos tus campos energéticos los estás nivelando. ¿Ok? Entonces, respiras, sostienes y exhalas sin pensar. Sigue haciendo lo mismo y no pienses. La idea es no pensar. Entre menos pienses, mejor todavía. Así entra oxígeno a tu cerebro y así puedes. Y entonces ya, si te cansas de parar tu forma de pensar, cambia el diálogo interno y comienza a decir, todo está bien en mi mundo. Dios está conmigo, todo va a estar bien. Si tú quieres generar abundancia, quieres generar sobriedad, quieres generar cosas buenas en tu vida, tienes que pensarlo y visualizarlo y crearlo y pensar como que ya está. O sea, yo soy abundancia, yo soy salud, yo soy amor, siempre en el presente. Y entre más lo repites, más rápido llega, porque tú somos co-creadores de nuestra propia existencia. ¿Cómo puedo hacer para evitar los pensamientos negativos? Tal vez no lo puedas evitar porque si tienes muchos pensamientos negativos, quiere decir que tienes un pasado que no has solucionado todavía. O sea, no te has reconciliado con tu pasado. Entonces, tal vez no los puedas evitar porque llegan, pero apenas lleguen los cancelas y eliges al cancelarlos, observarlos desde afuera, eliges pensamientos positivos porque lo que tú quieres son cosas positivas. Comienzas a decir, todo está bien en mi mundo, Dios está conmigo, no tengo por qué tener miedo. Ahí le quitas poder a ese pensamiento negativo. Pero si todavía quiere decir que tienes un patrón de pensamientos negativos, si todavía no puedes evitar los pensamientos negativos, estás acostumbrado a ser negativo.
Entonces tienes que acostumbrarte a ser positivo, a hacer lo opuesto, a identificar el pensamiento, cancelarlo y elegir pensamientos positivos. Siempre responder con una actitud positiva ante la realidad. Siempre, no importa lo que sucede. Todo está bien, yo estoy bien, mi mundo va a cambiar y voy a visualizar cómo yo voy a estar mañana. ¿Ok? Pero a veces no lo puedes evitar, pero sí lo puedes identificar, observar, cancelar y reemplazarlo por uno positivo. Esa es como la técnica. ¿Qué hago para dejar el miedo a hablar lo que quiero decir en determinado momento? Porque me ha pasado que opino algo y siempre me dicen que eso no es así, pero no me aceptan mi opinión, por eso mi miedo a hablar y expresar. Lo más duro para mí es que son mis propios hermanos que son muy machistas. Bueno, pues tienes que enfrentar esos miedos, o si no los miedos te van a seguir paralizando y dejar que te importe la opinión de los demás. A mí me vale lo que piensen los demás. Si te caigo bien, qué bueno. Si no te caigo bien, es tu problema. Yo no tengo problema con eso. De 100 personas que vas a conocer, al 50% no le vas a caer bien. Pero a mí ya no me importa. O sea, ¿qué importa lo que piensen los demás? Pero entonces quiere decir que tu autoestima y tu carácter no es sólido. Si tú le das mucha importancia a lo que piensan los demás o al miedo, ay, lo que van a pensar o qué van a decir, quiere decir que estás avergonzada, entonces no enfrentas tus miedos. Ve a uno de esos grupos de autoayuda de 12 pasos y habla. Habla, pero siempre va a haber gente negativa, siempre va a haber gente que te va a decir algo negativo. Aprende a que lo que digan los demás no te afecte. Entonces, porque si yo permito que los demás no opinen y que los demás generen ciertos estados emocionales, entonces no tengo carácter. Quiere decir que todavía tengo que sanar ese carácter, desarrollar un carácter que me permita que lo que piensen los demás, así sea mi familia, no me interesa. A mí no me interesan lo que piensan los demás. Yo no permito que los demás me generen emociones que yo no quiero. ¿Ok? Entonces eso tiene que ver con autoestima. Si tú eres una autoestima sana, ya no te va a importar lo que los demás piensen. Cuando no se tiene una autoestima sana, uno le da mucha importancia a lo que piensan los demás, tiene muchos miedos y todo, enfrenta los miedos. Si no enfrentan los miedos, te van a paralizar. El miedo es la separación de la divinidad, tienes que tener fe. La única relación más importante es el amor incondicional, pero desafortunadamente estamos llenos de gente negativa. Hay gente que hace comentarios en el Facebook negativo de esto, del otro, que no sé qué. Si siguen diciendo cosas negativas, yo los bloqueo y los saco, eso es lo que hago, pero no me engancho. Digo, ay, pobrecito, es una persona, se ve que está sufriendo y ya, no me engancho. O sea, tienes que aprender a desarrollar un carácter que te permita darle importancia a lo que tú piensas de lo que tú hagas, no a lo que la gente piensa de lo que tú hagas. Porque entonces ahí yo no le voy a dar mi poder, mi paz y mi tranquilidad y mis emociones a la gente. ¿Ok? Entonces no le des tu poder, tus emociones a la gente, porque si ellos te afectan con las opiniones, quiere decir que tú no tienes un carácter establecido, tienes un carácter endeble. O sea, la gente te manipula. Cualquier persona dice algo y te hiere porque no tienes un carácter. Entonces, tienes que desarrollar un carácter, quererte, saber cuáles son las cualidades que tienes y ya, y que importe lo que tú pienses, no que lo que los demás pienses. Tienes que aprender a ser positivo y optimista. Entonces, cuando ya tienes una autoestima sana, ya te vale lo que los demás, ya no dependes tanto de la gente. Yo no tengo dependencias de la gente. A mí no, o sea, mi mamá es negativa y a veces dice cosas negativas, a mí no importa, no importa. La gente tiene derecho a tener una opinión negativa. O sea, aunque uno no le haga nada a la gente va, por eso en inglés se llama la miseria le gusta la compañía. La gente que no tiene sino cosas negativas en su interior va a responder va a enjuiciarte. Pero entonces los juicios de la otra persona que no me afecten. Yo no permito que los juicios negativos de otra gente me afecte porque entonces no tendría control de mis emociones. Entonces la gente, pongo mis emociones en las manos de los demás, no. No, mis emociones no son negociables. Yo elijo lo que yo pienso y elijo lo que yo siento. No tiene nada que ver con lo que la gente me quiera o no. Yo hago esto con todo el amor posible. Si la gente lo interpreta de una forma negativa, o yo le digo a la gente, yo voy a seguir haciendo las conferencias. No tienes que comprar mis certificaciones, no lo tienes que hacer. En el YouTube yo no cobro, yo no pienso cobrar. Eso de que tienes que ser parte de mandar una mensualidad, yo no creo en eso. Yo lo hago gratuito. Sin embargo,
La gente a veces no lo aprovecha, pero no importa. O sea, yo no permito, si tengo 20 personas, pues son 20 personas a las cuales puedo ayudar. Entonces hay que tener un carácter que nos permita ya desconectarnos de la opinión de los demás, que no importe lo que la gente piense y los miedos hay que enfrentarlos. Yo tenía mucho miedo a hablar en público, aunque no lo crean. Yo tenía, porque fui avergonzado por los profesores, fui humillado, tenía una autoestima muy sana. Yo tuve que aprender a enfrentar y cuando ya me di cuenta que enfrentaba el miedo, me di cuenta que no era tan malo, que no pasa nada. Es cuestión de, de, de tener de saber quién tú eres y de saber que vamos en una evolución, de saber cuáles son tus cualidades y de no permitir que la opinión de los demás te afecte, porque si no, no tienes un carácter, vas a ser endeble emocional. Vas a ser inmaduro emocional cuando permites que la opinión de los demás te afecten. Desafortunadamente, hay mucha gente negativa. Trata de elegir gente positiva. Yo le digo a la gente, mira, en terapia, si tus hermanos o tu familia es muy negativa, mantente alejado de ellos, pues no te sirve, aunque sea tu familia, porque cada vez que vas donde ellos, ¿qué pasa? Te vienes mal. Entonces, como tú no tienes un buen carácter, permite que te afecten. Entonces, salte de ahí. Parte de la inteligencia emocional es elegir relaciones sanas y yo elijo relaciones sanas. Entonces, si hay gente que es muy tóxica, aunque sean de mi familia, yo elijo no estar mucho tiempo con ellos rodeado porque si no me van a seguir afectando. Bueno, ¿cuántos pensamientos al día genera el ser humano? Bueno, unos dicen que 50,000, otros dicen que 60,000, son muchos. Entonces sería imposible modificarlos todos, pero los que tienes que modificar son los negativos, porque de esos 60,000 o 50,000 pensamientos vas a tener muchos positivos también, no todos son negativos, pero si tienes muchos más positivos, tienes que aprender a observarlo para cambiar. Esos son los que tienes que modificar. Para generar un nuevo hábito, un nuevo patrón de pensamientos positivos, tienes que ser siempre positivo, siempre optimista, siempre tener esa actitud de responder de una forma positiva ante la adversidad para generar hábitos de pensamientos positivos. Yo ya los tengo, yo no me permito que alguien me afecte y entonces al ser positivo, pues me ayuda a enfrentar cualquier obstáculo. Ok, hay una diferencia entre la cantidad que genera una persona negativa de una persona con pensamientos negativos. Pues claro, o sea, ¿de dónde se generan esos pensamientos? De todas las situaciones que no has trabajado, todas las situaciones que pasaron. Entonces, si ya aprendiste a ser una persona positiva y optimista y ya sanaste tu pasado ya no te va a generar pensamientos negativos, porque si tienes algún pensamiento negativo, ya no va a tener mucho voltaje porque ya lo sanaste a través del perdón. Entonces eso ya no te va a afectar. Entonces, ya puedes aprender a ser positivo y optimista en el presente cuando ya sanas tu pasado. Pero si tú tienes mucha ansiedad, quiere decir que todavía no has aprendido a manejar esos pensamientos. Sí, Shelly, ¿tienes una pregunta? Sí, doctor, mi pregunta es, entonces, ¿hay algo todavía en mi pasado que no arreglo? Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Cuando a veces siento que estoy haciendo bien las cosas, estoy trabajando bien en lo que yo me desenvuelva, pero de repente cometo un error, aunque no sea en ese específicamente en mi trabajo o en las cosas que hago, pero cualquier otro tipo de error que cometa en mi persona, me autocastigo o me empiezo como lo que está diciendo, empezarme a poner pensamientos de fui una tonta, fui esto, ¿por qué hice esto? Y la energía se me empieza a bajar, me empieza a dar para abajo pensar como la regué aquí, me autocastigo, me autocrítico, Ok. Eso tiene que ver con la autoestima. Tu autoestima está muy mal sana. Entonces tienes un diálogo interno negativo. Pensamientos negativos generan palabras negativas. El diálogo interno es negativo. No te has perdonado tú. Entonces tú sigues repitiéndote a ti lo que te repitieron otros. Lo que mamá decía que no sirves para nada, que todo lo haces mal. Entonces tienes que sanar, tienes que perdonarte, tienes que dejar de enjuiciarte. Entonces, en el momento que identifiques que te estás enjuiciando, en ese momento, hey, todo está bien. Es como que tú cuidas a una niña, ¿no? Tenemos un niño, tenemos un adulto y tenemos un padre y una madre. Tu responsabilidad como adulto es cuidar tu inocencia. Y en el momento que tú te enjuicies a ti, que tú eres juez y verdugo de tu propia conducta, estás dañando esa inocencia, esa niña. Cuídala. Entonces, no más juicios, aunque la riegues,
aunque te Sí. equivoques, no te enjuicies, perdónate, hey, todo está bien, tranquila, estamos aprendiendo. Yo también cometo errores, todo el mundo comete errores, pero yo ya no me enjuicio y no me por mi culpa y no porque eso no me sirve. Entonces, estás repitiendo la autoestima negativa que generaste, la estás repitiendo contigo misma. Entonces, tienes que aprender a no juicios, no más juicios y aprender a ver tus cualidades, no solamente ver que a veces las riegas, porque todo el mundo tiene defectos, pero a ver las cualidades que tenga. Y es aquí lo importante es cómo tú te tratas a ti. Y cuando tú sanas tu autoestima, te vas a dar cuenta cómo cambia, porque ya no te importa tanto lo que digan los demás, porque ya sabes cuánto tú vales. Pero si tú misma te quitas valor, si tú misma te enjuicias, si tú misma te maltratas, ¿cómo vas a esperar tener una buena calidad de vida? Entonces, tienes que dejar esos juicios y tienes que sanar esa autoestima. Cultiva el amor propio, aprende a ser tu mejor amiga para que ya no te dañes más, porque tú misma estás generando los estados emocionales al maltratarte. Entonces, háblate con amor, aunque te equivoques, y no permitas que la opinión de los demás te afecte. Lo que piensen los demás, si es negativo, suéltalo, que no te afecte. ¿Ok? Sí, ok. Gracias, Es gracias. la autoestima está muy dañada, por eso es que te autocriticas. Yo no me critico, aunque me Sí, equivoque, yo siempre soy positivo y vamos para adelante, todo está bien en mi mundo y porque ya me quiero. O sea, cuando uno se aprende a querer, ya no tiene dependencia, ya no le importa tanto los demás, lo que piensen los demás. Entonces es la sí. autoestima la que tienes que sanar, el amor propio. Aprende a ser tu mejor amiga y lo verás que todo va a cambiar. Ok, Muchas gracias, doctor. de nada. Me considero que soy una persona fuerte porque he perdido a mi hijo y otras personas importantes en mi vida, aunque hay días que siento que no puedo y quisiera estar sola. Mi madre es una persona muy negativa. Por más que le diga a ella, no cambia, nada es suficiente y eso me choca mucho. Bueno, acéptala, es que tienes expectativas, estás esperando que una persona ya mayor cambie y si no cambia, entonces vas a seguir sufriendo. Yo ya no espero que mi madre cambie, ya no espero que hay gente que ya está muy mayor que no tiene la capacidad de cambiar, pero ya no me afecta, ya no genero expectativas. Entonces, si eres muy fuerte, obviamente has enfrentado mucha adversidad, entonces ya no esperes que tu madre cambie, ¿ok? Porque por eso, ay, me afecta mucho que, bueno, ya no permitas que eso te afecte. Si alguien dice algo es como que te dé un regalo, ese regalo no te gusta, ¿por qué te lo quedas? Si es negativo, ¿por qué te lo quedas? Déjalo, suéltalo, dáselo a Dios si es negativo, no te quedes con él. Quédate con lo positivo, no te quedes con lo negativo. Y no esperemos que la gente ya cambie. La única persona que puede cambiar es uno. Yo ya no estoy esperando que mi mamá cambie ni que otros cambien. Ella desafortunadamente ya aprendió a muy bien a ser negativa, aprendió muy bien a enjuiciar a los demás. Entonces así es ella. Yo simplemente le cambio siempre la conversación, acepto que ella es así, ya no espero que cambie. Porque entonces tenemos expectativas. O sea, la gente cambia cuando quiere. El que no quiere cambiar, es problema de ellos. Entonces, eres fuerte, pero tienes que aprender a ser fuerte, no esperando que la gente cambie, aceptando a la gente tal y como es. Ahora, si te daña mucho la gente, pues mantente alejado. Yo hoy cito a mi mamá y cuando ya comienza con el veneno a tirar, inmediatamente le cambio la conversación o me voy y le digo, madre, disculpa, pero estoy ocupado. Ahí nos vemos. Pues yo no la puedo cambiar, pero ya no tengo expectativa, ya no estoy esperando que cambie. Claro, es inevitable que te duela un poquito, que te afecte, pero no te quedes en ese sentimiento negativo, pensando mal, es que estoy muy mal. Cambia el diálogo interno y salte rápido. Aprende a manejar las emociones. Porque si no sabes manejar tus emociones y no eres optimista y positiva y no sabes salir, cualquier cosita te va a tumbar. Obviamente tienes que ser positiva y tienes que tener un carácter fuerte en todo momento, no en unas cosas sí, en otras no. Bueno, nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a seguir hablando de esto, del poder de cómo manejar la mente, de cómo manejar los pensamientos. Este tema nos faltó tiempo. Dicen que los que saben que tenemos alrededor de 72,000, 60,000, no importa, al día y 8% son negativos. El 80% es relativo de acuerdo a lo que tú hayas vivido. ¿Ok? Si tú viviste cosas muy negativas, cosas de adversidad, cosas de dolor, vas a tener un porcentaje mucho más alto. Si tuviste unos padres amorosos, positivos y optimistas, pues vas a tener más posibilidades de tener un porcentaje más alto. Entonces, pero eso no quiere decir
que aunque tengas 90% de pensamiento negativo, no los puedas cambiar o no aprendas a interpretar la realidad de una forma diferente. O sea, eso no quiere decir que van a condicionarme esos pensamientos negativos todo el tiempo. No, no tiene que ser así, porque mis padres súper negativos y yo aprendí a ser positivo y optimista, pero como sanando mi pasado, observando ese patrón de pensamientos negativos y aprendiendo a ser positivo y optimista, entonces ya aprendí, ya lo negativo no me afecta porque yo lo sé cambiar, ¿no? Entonces, no importa la cantidad, no importa el porcentaje, los que tienes que modificar son los pensamientos negativos y todos tenemos esa capacidad de elegir pensamientos positivos que estén acondicionados al amor, a que estoy bendecido y tener un diálogo interno que en vez de enjuiciarme me dé poder. No te quites poder, aprende a darte poder y te vas a dar cuenta cómo te vas a convertir en tu mejor psicólogo. Bueno, los que estén interesados, la gente que esté interesada en el retiro va a ser aquí en Las Vegas, en un lugar precioso. Van a ser 3 días, 10, 11 y 12. No, me puede mandar un mensaje ahí a Lifecology, al teléfono de Lifecology. Eh, y si quieren la certificación en línea, pues se pueden inscribir y el precio son $189. Nos vemos la próxima semana. Tengo un paciente que ver y entonces por eso los dejo. Disculpen por lo del internet, pero son cosas que pasan. Saludes a la gente de Renuévame, gracias por estar ahí y pues inviten a la gente. Yo voy a seguir haciendo estas conferencias cada jueves. Nos vemos el próximo jueves y vamos a seguir hablando de esto, de este tema muy interesante. Yo creo que amerita para 2 o 3 más de la forma de pensar, las emociones, el poder de las emociones. Vamos a ver, el poder de las emociones, el poder de las palabras. Vamos a seguir unos 3 o 4 programas porque es muy interesante y esto nos ayuda a desarrollar resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos a las dificultades. Gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.